Muy buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos. Me da un gusto daros la bienvenida a nuestro... Hola, buenos días a todos. Espero que me podáis oír bien. Me da mucho gusto daros la bienvenida a nuestro mini webinar. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Hoy tenemos una temática que es muy interesante y muy relevante para todos nosotros que estamos participando, que es cómo mantener el engagement de los colaboradores en tiempos de contingencia. Mi nombre es Nima Pursasp, yo soy el director general y cofundador de Minu. Minu es una empresa de bienestar financiero que protege la salud financiera de los trabajadores, ofreciéndoles acceso inmediato y 24/7 a su salario ya trabajado, ya devengado, cuando lo necesiten y sin tener que esperar al pago de la nómina. Nosotros básicamente buscamos en estos momentos difíciles poder brindar liquidez inmediata y flexibilidad a los trabajadores sin que se tengan que endeudar. No somos un préstamo, no hacemos adelantos, no cobramos una tasa de interés, sino que cobramos una cuota fija por retiro. Da igual el monto que se retire. Son 39 pesos, da igual si se retira 5.000 o 10.000 pesos. Es como si fuese un cajero. Y actualmente estamos viendo una demanda muy alta de nuestros clientes, ya que las empresas aprovechan el hecho que nuestro servicio es completamente gratuito para las empresas. No cambia los tiempos ni el proceso del pago de la nómina y no requiere ninguna carga administrativa, ya que el proceso es automatizado. Como todos sabemos, vivimos momentos difíciles. Hay mucho estrés, hay mucha ansiedad, hay mucha incertidumbre para nuestros colaboradores. Los líderes de recursos humanos están jugando un rol heroico para cuidar de cada uno de sus trabajadores. Estamos viendo que están siendo decisivos, están siendo innovadores, que es lo que requiere la situación. Y uno de estos muchos retos a los que se enfrentan los líderes de recursos humanos es cómo mantener el engagement de los trabajadores. Con muchos de los colaboradores trabajando desde casa, con casi todos los colaboradores con altos niveles de estrés y ansiedad, ¿cómo mantenemos este engagement? Hoy tenemos la suerte de contar con un speaker excelente, con Rogelio Salcedo de Mercer, Career Leader en Mercer. Rogelio tiene una carrera muy ilustre en recursos humanos. Él en Mercer colaboró con empresas como PepsiCo, como L'Oréal, Santander, FEMSA, entre muchas otras. Fue el CHRO global del grupo AGE, donde manejaba unos 15.000 empleados en 24 países. Antes de Mercer fue socio consultor en Training Labs, RBL Group y Alto Partners. Y también fue el primer presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Recursos Humanos. Así que nos da muchísima ilusión y es un verdadero placer tener a Rogelio con nosotros. Le voy a conectar a la llamada ahora y él nos va a mostrar una presentación que podremos ver todos. Rogelio, bienvenido y muchas gracias por participar hoy. Os pido que me deis un minuto para que conecte a Rogelio. Perfecto.
Ahí se está conectando Rogelio, gracias por vuestra paciencia. Ahora mismo estamos en audio, pero en breve mostraremos el vídeo para que podáis ver a Rogelio y su presentación. Y con esto le cedo la palabra a Rogelio. Gracias, Rogelio. Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muchas gracias. ¿Hiciste ya la presentación? Sí, ya tuvimos la oportunidad de darles la bienvenida y presentarte a ti. Así Excelente. que podemos ya meternos en la presentación de cómo mantener el engagement de los colaboradores en tiempos de contingencia. Gracias, Rogelio. Muy bien, buenísimo. Nada más confírmame que estamos viendo mi pantalla. Perfecto, ahí la vemos. Te vemos a ti y vemos la presentación. Bueno, buenísimo. Ciencia, estos temas técnicos nos han forzado a todos a ser muy ágiles y les agradezco muchísimo toda la paciencia que han tenido el día de hoy. Esta mañana vamos a hablar en colaboración con Minu y gracias por haber organizado este evento, de cómo mantener el compromiso de los colaboradores en estos tiempos de contingencia. Yo creo que este es un tema súper relevante y vamos a hablar un poco del tema. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son algunas de las tendencias que estamos viendo ahora? Y sobre todo terminar con algunos consejos de cómo ustedes pueden gestionar a sus colaboradores en estos tiempos. Para abrir la conversación, y si ustedes en la audiencia son de recursos humanos, van a saber que este es un momento decisivo. Los directores generales, este tipo de eventos no los hemos manejado, no son previstos, nadie lo estaba viendo con el impacto que está teniendo. Y obviamente esto va a ser un momento decisivo para los profesionales de recursos humanos. ¿En qué sentido? En cómo respondemos, cómo trabajamos, cómo conectamos con la gente. Esto va a tener un impacto. Alguien decía que este evento está cambiando la forma de trabajar para siempre. Y vamos a hablar un poco de en qué cosas va a cambiar esto cuando terminemos y cuando regresemos. Por el momento estamos reaccionando. Entonces, vamos a ver un poco cómo debemos reaccionar, pero no olvidemos que este punto de inflexión, nuestra gente se va a recordar cómo es que la guiamos, cómo es que la acompañamos en este proceso y efectivamente va a tener esto un impacto en nuestra organización, en nuestra gente y efectivamente en nuestro negocio y en el mundo, ¿no? En nuestras encuestas que hemos tenido, obviamente la mayoría de las compañías están muy preocupadas, casi el 90% de las compañías están preocupadísimas, la mitad espera un impacto económico en la disrupción, obviamente esta disrupción en toda la cadena y pocas compañías que hoy están operando, que básicamente son las que están apoyando la distribución de alimentos, están apoyando el tema de la atención médica y otra serie de industrias que están acompañándonos, pero la mayoría estamos cerrados o trabajando de manera parcial o con paros técnicos y obviamente la disrupción está aquí y no es nada más en nuestro país, es a nivel mundial, ¿no? Importante decir que solo el 11% de las compañías están conduciendo encuestas para entender qué es lo que la gente está sintiendo y lo que está pensando. Entonces, aquí es importante llamar la atención que muy pocas compañías están realmente recolectando retroalimentación, información de cómo el empleado está sintiéndose. Entonces, si no sabemos qué piensan, ¿cómo los podemos enganchar? Este es uno de los grandes temas, ¿no? Entonces, ¿en qué están preocupados los colaboradores? Según esta encuesta que tenemos, que la mayoría de la gente están muy o medianamente preocupados, ¿qué es lo que estamos viendo que le está pasando en la cabeza al colaborador? Primero, ya no voy a poder trabajar en equipo, ahora los tengo totalmente distribuidos, la cultura de trabajo es totalmente diferente, algunas pocas compañías ya estaban trabajando de manera remota, tenemos información de que solo el 75% de las compañías en esta muestra tenían solo el 25% de la gente trabajando en home office en algún momento, pero no todos al mismo tiempo. Entonces, la mitad de la gente está muy preocupada del cambio de cultura. Obviamente, de la reducción del balance vida-trabajo. Ya no es un balance, es la integración de las dos. Integración, es decir, estoy aquí y está un hijo conmigo, tengo que hacer un break para comer, no tengo que preparar comida, vamos a distribuir el trabajo de la casa. Entonces, esta reducción, que aunque eventualmente esas horas que estamos viendo que la gente está pasando trabajando son mayores justamente en un principio porque se están ajustando, es una de las grandes preocupaciones.
Obviamente el mandar a la gente a un trabajo remoto forzoso les preocupa, porque no toda la gente está equipada, no solo con tecnología, sino con un lugar en donde puede estar de una manera concentrado, equipado con luz, para poder hacer bien su trabajo. Una gran preocupación desde el punto de vista del bienestar financiero es el tema de los despidos. Muchas compañías se prevén, ya hay más de 300 y pico mil personas desempleadas formales. Se estima que si esto llega a medidas mayores, habrá más de 1 millón de desempleados y muchas compañías están tomando decisiones de manera inmediata. Obviamente las pymes, la mayoría de ellas que tiene un flujo de efectivo para el que puede operar de más de 25, 30 días, donde después de este periodo ya no tiene para operar, tiene que dejar salir empleados. Es preocupante y la gente le preocupa porque al final de todo esto es una crisis de salud, pero también puede ser una crisis económica. Y muchas compañías están tomando medidas tanto de reducción de la compensación, de beneficios, de bonos y obviamente de reducción de salarios, ¿no? Pero lo que más la gente le preocupa son justamente los despidos. La reducción de entrenamiento y desarrollo es una preocupación, sobre todo aquellos cursos que eran presenciales, lo que estamos viendo una gran actividad en Internet. Lo que está haciendo la gente es, pues ya se dio cuenta que el entrenamiento y la formación no era de escuelas, sino que sin la escuela podemos aprender y podemos desarrollarnos. Este es uno de los grandes aprendizajes. Otro factor, como ya decíamos, la reducción del salario, la pérdida de satisfacción al consumidor, porque ya no va a vivir la experiencia, ahora es una experiencia parcial. Ya no vas a ir a un restaurante, vas a tener un menú que posiblemente entrega a domicilio y que esté frío, ¿no? Entonces, ¿cómo mantienes esa experiencia del consumidor? Y finalmente, obviamente, el aumento del micromanagement es una de las cosas que más les preocupan. Es qué estás haciendo, a qué hora te levantas, el reporte, las ventas, etcétera. Entonces, fíjense que cuando estamos hablando de esto, esta pandemia llegó a ser un proceso de disrupción absoluto, no solo en el trabajo, sino también en la vida de nuestros colaboradores. Entonces, hablando de esta pandemia y del tema del engagement, vamos a ligarlo un poco con el tema de las grandes tendencias que están teniendo las organizaciones y que venían ya marcadas para un 2020. Primero, el tema de que a la gente le preocupa y quiere trabajar en una empresa que sea socialmente responsable, es decir, este concepto de los multiple stakeholders, de los grupos de interés amplios, el medio ambiente, los proveedores, los empleados y la comunidad. Entonces, esto lo que vemos es, pues obviamente genera un gran sentido de pertenencia. Las organizaciones que trabajan esta agenda de múltiples stakeholders tiene un porcentaje mucho más alto de capacidad de atraer a la mejor persona y obviamente retenerlos. Y estos son los datos que tenemos aquí para compartir. Estos son datos que vienen del Global Talent Trends que estamos presentando del 2020. Sin embargo, lo que estamos viendo es que ese era el discurso que traíamos las organizaciones en el 2020. Razón de más para pensar. Si el empleado está enfocado en tener empresas que sean responsables socialmente, cómo estamos manejando al empleado y el concepto integral, proveedores, pagos, empleados, etcétera. Aquí se va a poner a prueba este concepto de, ahora sí es cierto, los empleados decían que era importante trabajar en una compañía con responsabilidad social, ahora lo van a vivir. Una compañía que dice, oye, me voy a preocupar por tu bienestar físico, psicológico y financiero y voy a tomar medidas. Me voy a preocupar por lo que está sucediendo, me voy a preocupar por el medio ambiente, cómo contribuyo a apoyar a todos los stakeholders que están atacando esta pandemia. Voy a dar despensas, voy a dar ayudas. Ahí es una prueba de ácido para estas compañías que decían que eran socialmente responsables. Este es el momento en donde los empleados van a poner los ojos en la empresa y van a decir, decías una cosa y eres consecuente a lo que decías, o decíamos una cosa, pero ahora lo que hiciste fue despedir gente y no te importa más que el resultado del quarter o el resultado del semestre. Entonces, poner a prueba, fíjense, las empresas van a poner a prueba esto con sus empleados. Entonces, hay que cuidar la consecuencia del discurso. Vean a sus culturas, vean a sus organizaciones y los planes que lleven a cabo con sus empleados tienen que estar consecuentes a este mensaje de responsabilidad social que han venido trabajando. Otra segunda tendencia es este tema de la flexibilidad permanente. ¿Estamos preparados o no? Fíjense, este era un slide del estudio de talento que hicimos el año pasado. Y lo que decimos hoy es, todas las compañías, la mayoría de las compañías, aquí hago la aclaración,
compañías en donde los empleados administrativos han sido mandados a su casa, o no necesariamente los operativos, porque ellos no tienen la necesidad de estar conectados. Por ejemplo, pues en una planta automotriz están en su casa esperando que los llamen, pero el resto de administrativos que seguimos trabajando, fuimos forzados a trabajar directamente a casa. ¿Qué nos encontramos? Problemas con la tecnología, problemas con el ancho de banda, problemas con la ubicación, y realmente lo que escuchábamos es que las compañías ya se venían preparando, ya venían haciendo una agenda de trabajo mucho más flexible, ¿sí? En donde lo que decían es, vamos a salir un poquito más del concepto de la oficina, de que tenemos que estar aquí viéndote cómo trabajas. Nosotros en Mercer trabajamos un modelo de flexibilidad laboral que no solo implica el dónde estoy trabajando, sino cuál es el trabajo que se está haciendo, cómo se tiene que hacer el trabajo, quién lo tiene que hacer, y si cambiamos el horario y los plazos, cosa que, si se fijan, todas las de allá abajo, todas las variables que estamos funcionando ahí, están ahorita siendo probadas por la mayoría de ustedes que están trabajando desde casa. Y estamos volviendo al paradigma de entender que no necesariamente necesitamos tener una oficina para poder trabajar. ¿Cuál era la preocupación aquí? La más importante, el ejecutivo. El ejecutivo, el 90% de los ejecutivos que contestaron la encuesta decían, yo no soy capaz de manejarme con el equipo a distancia. Tengo miedo de que vaya a perder productividad. Y por eso lo que están haciendo la mayoría de las compañías hoy de manera remedial es entrenar a los jefes a cómo manejar equipos virtuales y cómo mantenerlos enganchados en la organización, porque en realidad lo que nos distancia hoy de nuestros colaboradores es una llamada o una videoconferencia, es una llamada telefónica, es un WhatsApp. Y con eso podemos seguir teniendo el vínculo en estos tiempos de pandemia, ¿no? Vamos a ver algunas de las prácticas que están llevando a cabo las compañías. Pero este es un gran cambio. Cuando regresemos a la nueva normalidad, que yo le llamo así, nueva normalidad, porque no va a ser la normalidad, vamos a aprender que sí podemos trabajar a distancia. Vamos a aprender, los gerentes habrán aprendido a cómo gestionar sus equipos para que sean productivos y tengan motivación, si es que se entrenaron adecuadamente para hacerlo. Tienen que cambiar protocolos, tienen que cambiar la forma de comunicar y sobre todo tienen que generar mayor empatía y confianza con sus colaboradores justamente a distancia y en un modelo de turbulencia. Es decir, en un modelo donde el colaborador tiene que estar escuchando de manera constante de parte de los líderes qué está pasando, porque le preocupa, porque lo que está pasando hoy en la semana 3 o 4 de una emergencia sanitaria puede cambiar totalmente si seguimos a la 8ª, a la 10ª, a la 15ª semana. Puede cambiar totalmente la situación de la organización. Entonces, la comunicación es fundamental. Entonces, volviendo al tema de las tendencias, lo que vemos aquí, efectivamente, es que este tema de la flexibilidad llegó inmediatamente. ¿Cómo están viviendo su experiencia para trabajar remotamente? Esto es muy importante. Se les habilitaron computadoras, se les dieron VPNs y accesos, se les están dando ayudas o no. Hay protocolos de conexión, se les está pidiendo que hagan pausas, se les está pidiendo a los colaboradores que no se conecten los fines de semana, porque luego también es cierto, la gente se queda hiperconectada y no necesariamente es más productiva. Y estamos preocupados por este tema, que llegó para confrontarnos con él. Las compañías que estaban listas, el gap de aprendizaje, de brinco para la nueva normalidad es pequeño y muchas compañías están hoy todavía viviendo este problema de la conexión y de la habilitación de trabajo de home office. Entonces, vamos a hacer aquí una diferencia desde el punto de vista de engagement. Yo voy a hablar en este concepto del engagement, de la experiencia del colaborador, porque finalmente esos puntos de conexión, desde que el empleado conecta con la organización vía una página web o vía una aplicación para empezar a hacer entrevistas, hasta que el empleado se jubila, from hire to retire, digamos, todo el proceso de puntos de conexión es lo que finalmente estamos ahora midiendo y que esas experiencias sean placenteras. En el momento en que logramos que esas experiencias sean placenteras con todos los stakeholders dentro de la organización, vamos a encontrar un alto nivel de compromiso. Este concepto del engagement ha migrado de ser una medición de si el empleado se siente bien y conoce a la compañía y si está dando una milla extra, a medir toda la experiencia del colaborador. Y esto que van a ver, este concepto de EX o Employee Experience, es lo que llegó para quedarse en recursos humanos. La experiencia del colaborador hoy es lo que nos importa. Entonces,
Aquí la preocupación es cómo aseguramos que durante esta pandemia la experiencia del colaborador sea lo más satisfactorio posible desde el punto de vista de la conexión con la organización y que sea productivo y mantenga sus altos niveles de energía. Aquí no tenemos que decir nada, pero los datos son contundentes. La experiencia del empleado tiene un impacto directo con la ventaja competitiva. Aquí vemos que muchas organizaciones tienen ya métricas de medición de compromiso. Sin embargo, el 35% de los colaboradores están contentos, pero si les ofrecen algo se van. Entonces, la medición del engagement, tenerla en el scorecard no es suficiente para poder asegurar que la gente está viviendo una experiencia productiva y una experiencia adecuada. Y lo que estamos viendo, obviamente, es que las compañías que realmente piensan que la gente es una ventaja competitiva, pues tienen un mayor crecimiento en sus ventas y muchas de ellas ya están utilizando tecnología y están utilizando inteligencia artificial o automatización en las áreas de recursos humanos. Entonces, lo que vemos aquí es esta interacción entre la expectativa del empleado, los entornos, el entorno de la organización y los eventos que entre todas hacen esta mezcla, piénsenla como unas bolitas, ¿no? Hacen una intersección y ese sweet spot en medio es la experiencia del colaborador. Sí, la conexión entre las expectativas, su entorno y los eventos que se dan en el trabajo son adecuados, el empleado va a tener una buena experiencia. Ahora, todo esto cambió. De la noche a la mañana, lo que los empleados estaban buscando eran experiencias acogedoras, que se sintieran parte de un equipo, que las herramientas y el trabajo y los protocolos fueran eficientes, que fueran sin obstáculos. Es decir, si yo pido comida en una aplicación, en este teléfono móvil, y en 5 minutos me traen comida, bueno, llamemos de 10 o 15 minutos, ¿por qué para llenar una hoja de vacaciones me tardo 2 días? Y tiene que ser esto análogo, ¿no? Entonces, la gente quiere eficiencia y quiere un trabajo sin obstáculos ni fricciones, tal como la experiencia como cuando es comprador, ¿no? También quiere una gestión empática, que sea escuchado, que sus intereses se pongan enfrente y no las políticas necesariamente, y que sea una experiencia enriquecedora, que le ayude a aprender, a crecer, y obviamente que el impacto esté conectado con un propósito. Esto es las experiencias que hoy los colaboradores quieren, pero en un ambiente normal. Hoy este ambiente está totalmente, absolutamente en disrupción. Es decir, si vemos de repente que estos momentos que tienen una gran carga emocional, tienen un impacto en los resultados, todos estos han cambiado absolutamente. Los equipos, el puesto, los formales, aquí vemos y dentro de la compañía, las promociones, etcétera, todo esto está detenido y es el trabajo del business as usual. Pero fíjense, por ejemplo, estos informales no planeados, la interacción con el jefe, compañeros y clientes totalmente digitales, ¿no? Correos electrónicos, WhatsApp y videollamadas. Con reconocimiento que nosotros recomendamos que en esta pandemia se hagan mucho más eficientes y mucho más frecuentes, porque sí es cierto, a lo mejor vender o a lo mejor seguir el business as usual es complejo, pero si se logra, hay que celebrarlo, porque estamos en situación de estrés, ¿no? El estrés diario, por ejemplo, de ya no tener el business as usual nos está pegando, todo el ambiente físico, la carga de trabajo, estamos en una crisis de organización, estamos teniendo despidos, esta parte no planeada, que era una parte informal de su experiencia, está totalmente disrumpida. Está totalmente en manos de alguien que no lo conocemos, que es justamente el tiempo y las medidas que se van a tomar de apoyo o no en las organizaciones y en el país. Entonces, estamos viendo que la gente está sumamente preocupada. Fuera de la compañía formales y planeados, que en realidad la gente no tendría que preocuparse, las compañías, por esto, pero de repente, efectivamente, el empleado está trabajando en su casa, con su esposa, con sus hijos, los hijos que están en casa. Entonces hay que cuidar a los hijos, olvídense de las vacaciones, hay un gran estrés y todo eso tiene un impacto inmediato porque hablábamos no de la separación de la vida y el trabajo, sino de la integración. Y tenemos que lidiar con esto, tenemos que sentarnos con el colaborador, ayudarle, decirle cómo lidias con esto. ¿Por qué? Pues porque tienes a tu hijo aquí al lado y cómo organizas su agenda, cómo compartes de internet, cómo compartes los escritorios.
las computadoras, las agendas, su agenda ahora, por ejemplo, ya están en home office o en lo que llamamos homeschooling para los niños. ¿Y cómo convivimos esto? ¿Cómo hacemos la convivencia de los trabajos de casa entre la mujer y el hombre? Porque hay que compartir. No es nada fácil. Y de las cosas que son no planeadas y que son fuera de la compañía, pues de nuevo las tenemos enfrente, porque se pueden enfermar. Porque la primera pregunta más importante que le tenemos que hacer al colaborador cuando conectemos con él en una reunión, en una sesión de seguimiento, es ¿cómo te encuentras? Esa es la primera pregunta que le tenemos que hacer de manera empática, porque puede estar enfermo o alguien de su familia, y esto obviamente destruye esta integridad emocional que tenemos que asegurarnos que hay esa empatía para decir lo más importante y por lo que estás tú en casa es para cuidar tu salud. ¿Cuáles son tus protocolos? ¿Cómo te encuentras? Oye, el plan de gastos médicos está listo. Si tienes algún tema, algún síntoma, llama a este número. Estamos preocupados por ti. Y hacer el recuento como en las crisis, como en las guerras, que todos estén bien. Y eso le da mucha tranquilidad al colaborador. Este tema de la interacción familiar, que puede estar totalmente cambiada y modificada, o la interacción con amigos, que ahora es virtual, nos hemos dado cuenta que somos muy creativos para encontrar formas de colaborar y que efectivamente, esperemos, nos volvamos a ver y se regresa a lo nuevo normal, pero hoy estas interacciones están sumamente limitadas. Y obviamente la comunidad está viendo pues crisis de todo tipo. Estamos escuchando que Juan perdió el trabajo, que ya no puedo pagar la hipoteca, que no tengo apoyos, que me están pidiendo que pague o que dé apoyos. Y entonces todo esto se vuelve sumamente complejo. Cuando solamente estábamos pensando que íbamos a manejar las de arriba, ¿no? Las que están dentro de la compañía, y le estamos modificando y recreando y haciendo la co-creación de estas nuevas experiencias en los pain points o los puntos de dolor en donde el empleado a lo mejor tiene un problema para transaccionar de manera adecuada. Ahora nos estamos dando cuenta que somos responsables de todo un ecosistema, de todas estas puntos de dolor que son más allá, porque los tenemos trabajando en casa y están dentro de la comunidad. Entonces, esto de repente nos cambió y nos hace esta interacción sumamente más compleja. Y por último, ¿qué pasa con las habilidades? Nosotros veníamos diciendo justamente que los colaboradores y la gente de RH pues se tiene que reinventar, y las habilidades del futuro pues eventualmente iba a haber un proceso de upskilling o de reskilling para tener estas habilidades del futuro y reemplazar muchas de estas duras que van a ser reemplazadas por automatización o por inteligencia artificial, empezar a trabajar con algunas, sobre todo las suaves, que van a hacer la diferencia en el futuro. Y de repente, esas habilidades que decíamos que eran las más importantes para el futuro, las tenemos de frente hoy. ¿Qué quiere decir? Que tuvimos o estamos en frente de un proceso de reskill bruto y absoluto. Es decir, requerimos de innovación, de resolver problemas complejos, porque este problema pues no tiene precedentes. Es un problema que todo el mundo está tratando de resolver de la mejor forma. Habilidades interpersonales avanzadas. Díganle a uno de estos gerentes que está acostumbrado a tener a su asistente, a que le trae un café, a que manda memos, a que se para y da órdenes, de repente que tiene que trabajar pues con equipos virtuales y ganar la atención y los ojos y los corazones de los colaboradores a través de una reunión o a través de un correo, en donde no está acostumbrado a transmitir mensajes inspiracionales, en donde no está acostumbrado a conversar y a ponerse de acuerdo de manera digital, incluso a través de un WhatsApp, que no es mandar memes, es comunicación efectiva. Tener una mentalidad global y entender qué está pasando en el mundo y poder conectar los puntos. Y obviamente muchas de las compañías que ya estaban en la red vendiendo productos, pues van a poder sobrevivir, y las que no, las que estaban dependiendo de los canales tradicionales, hoy o están haciendo ese upskilling o van a estar pronto en graves problemas. Entonces, ¿qué nos enfrentamos aquí? Las habilidades, decíamos, son la moneda del futuro. Pues las nuevas habilidades son la moneda de hoy, la moneda de cambio de hoy. Aquellas compañías que logren rápidamente hacer el reskilling y upskilling, que lo están viviendo, de sus colaboradores y de su equipo directivo, van a poder salir de esto de una mejor manera. Van a poder salir de la crisis mucho más fortalecidos. Como decíamos, otra de las cosas que estamos viendo en estas tendencias y haciendo este tipo de encuestas, los empleados tienen la percepción de que tienen mucho más tiempo y están invirtiendo en entrenamientos virtuales. Es decir, hay una
consecuencias de tener la conectividad y entender que esta es la forma de trabajar, donde la gente dice, ahora no pasa nada si voy a tomar un webinar como el que están tomando el día de hoy, o mañana tomar un curso de algo a través de los websites, lo que entendemos que son estos sitios de educación, la mayoría de ellos abiertos, muchos de ellos gratuitos, lo que le llamamos los MOOC, que son más de 40 millones de personas ya están hoy. Les aseguro, y vamos a ver pronto, y ya tenemos en estas tendencias de reporte del consumidor, que la educación online está siendo uno de los conceptos, junto con la música y los streams de video y de series y de películas, lo que más se está consumiendo. ¿Por qué? Porque la gente dice, este es el momento de aprender algo nuevo. En mi propio tiempo, ya se están acostumbrando a trabajar remotamente. Entonces, fíjense qué interesante, que una reflexión de todo esto es lo que habíamos pensado que iba a llegar poco a poco, acercándonos hacia el futuro, una disrupción de este tipo, el tener a la gente trabajando en casa, tener grandes dificultades, nos ha generado que hemos tenido que llegar a la gran innovación de manera virtual, enfocarnos en la gente, decir, a ver, danos ideas de cómo vamos a poder trabajar, y de repente tener habilidades que son avanzadas, digamos, y requerirlas el día de hoy a todos nuestros colaboradores y a nuestros directivos. Muchas empresas están haciendo este reskilling no solo con los colaboradores, sino también con los mandos medios, porque son los que no saben gestionar, porque no han tenido la necesidad de gestionar equipos de manera remota, ¿no? Y mucho lo que van a ver ahora de los contenidos que estamos poniendo nosotros en la red, Mercer, los estudios, es cómo manejar equipos remotos. Es una gran habilidad, porque si no les damos protocolos, la gente la vamos a perder. Simplemente para resumir, obvio, esta pandemia va a ser fundamental. La gente la va a recordar como un año crítico, cumpleaños en casa, eventos en casa, graduaciones que no se van a poder llevar a cabo, fiestas que no se van a poder llevar a cabo, y los eventos de los que estamos viviendo hoy y los que vamos a vivir más adelante, que pueden llegar a ser todavía, ponerse nombres todavía más complejos y feos, ¿no? Como la recesión o como eventos de ese tipo. Simplemente es un momento decisivo, la gente se va a recordar de esto. Entonces, ¿cómo respondemos? No solo para la gente RH, para la gente, cómo respondemos a ella va a tener un impacto en su comportamiento, la productividad que va a tener en la organización y también en su compromiso. Entonces, podemos ver esto de una manera negativa o lo podemos ver de una manera positiva. Pasemos al qué podemos hacer en base a todo esto, en base a toda esta complejidad. El primer tema y uno de los temas más complejos es cómo generas la confianza. Por eso es que hay que reentrenar a los líderes desde el más alto directivo. Es decir, desde que empezó todo esto, lo que hemos visto, que las compañías que mejor han gestionado este proceso de mantener el enganche y el compromiso y una experiencia positiva, es que el director general, los líderes siempre están al frente. Siempre en un momento de turbulencia, como cuando, por ejemplo, a mí me gusta usar mucho este ejemplo, cuando vas en el avión y de repente el avión se empieza a mover y lo ven que baja y sube, la gente se preocupa y lo que quieren escuchar es al piloto. No quieren escuchar al vecino, que puede estar más nervioso que uno, no quiere escuchar a las asistentes de vuelo porque pueden estar haciendo otra cosa. Ellos no tienen el control del avión. Lo que quiere escuchar uno es al piloto que le diga, oigan, estamos pasando por este periodo, yo les digo en 10 minutos qué sucede, tranquilos, yo aquí tengo el timón, no se preocupen. En ese momento la gente por lo menos genera esta confianza y se queda uno tranquilo hasta que vuelve a escuchar otra vez al piloto. Cuando las cosas van bien, uno no quiere escuchar al piloto que le diga, buenos días, ¿cómo está el clima? Déjame en paz, pero cuando hay turbulencia, sí. Entonces, en este momento lo que la gente quiere es, oiga, quiero escuchar de mi líder qué está pasando. Y esto genera mucha confianza. A los otros líderes de mandos intermedios lo que creemos es que las compañías que se acerquen y que tengan una respuesta empática y sincera con los colaboradores van a tener este enganche a través de esta crisis. Es decir, esto no es un tema de decir, oigan, no podemos, vamos a despedir. Y si vamos a despedir, que salga el director general a decirlo. Hoy puede grabar un video, puede grabarse con cualquier medio y decirle a los colaboradores, oigan, esta es la situación. No sé si algunos de ustedes en redes sociales vieron el video que filmó el director general de Marriott, una firma, obviamente, de hotelería que son las más afectadas junto con las aerolíneas. Fue un mensaje conmovedor.
En realidad, al final, el director general estaba prácticamente con los ojos llorosos diciendo, le estamos pasando mal, pero aquí voy a estar con ustedes. Y el primero que no va a cobrar un $1 de salario soy yo. Ese tipo de empatía genera muchísima confianza y hace que la gente que tenía la camiseta puesta en realidad se la tatúe. Entonces, la generación de confianza a través de esta empatía es fundamental y la sinceridad de decir, jóvenes, no sabemos cuánto puede durar esto, por lo pronto, durante este periodo vamos a hacer esto y estamos en constante comunicación con ustedes. Entonces, la comunicación vamos a ver que es un factor, digamos, que facilita toda esta generación de confianza y que va a ser crítica, ¿no? Luego, lo que decimos es que esta es una gran oportunidad para experimentar. Yo soy de la idea de que pensemos, y al final de una de las reflexiones es que obviamente esto va a terminar, en algún momento, pero va a terminar. Por lo pronto tenemos que experimentar con lo que tenemos y empezar a ver cómo funciona y empezar a aprender, y experimentar quiere decir tratar y equivocarse y corregir rápidamente. Entonces, este es el momento en el que no es que queramos, es que tenemos que, porque todos estamos ya trabajando de una manera distinta. Nos vamos a dar cuenta cuando regresemos al nuevo normal que no necesitamos tantas oficinas para tener colaboraciones impactantes, para tener resultados, ¿no? Ese nuevo normal va a ser totalmente distinto al que tenemos hoy. Pero lo que les pedimos es que experimenten protocolos, formas de gestión con la gente, totalmente diferentes. La forma de las reuniones, las compañías, si se dan cuenta, las compañías que ya venían trabajando, por ejemplo, las tecnológicas, sus reuniones duran muy poco tiempo, porque lo único que hacen es, oye, vamos a revisar este tema, esta es la agenda, son 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, se terminaron los 15 minutos, gracias, hasta la próxima. Y tienen sus espacios para colaborar, que en aquel momento pues eran obviamente físicos, ¿no? Un café, un reconocimiento. Ahora todo va a ser virtual, pero vamos a necesitar aprender a cómo ser mucho más eficiente de manera remota y no nada más conectarnos para decir, oye, vamos a contar la experiencia del día y vamos a tener conversaciones eternas, ¿no? Sin llegar a los resultados. Entonces, esta experimentación es una gran oportunidad para las compañías para que sigan con ella. Lo otro, la gran oportunidad que tenemos es el fomento y el entrenamiento que le vamos a dar a la gente de utilizar herramientas digitales justamente para conectar y para colaborar. Entonces, de nuevo, las compañías que ya tenían esta ventaja competitiva, que ya tenían herramientas, que ya estaban preparadas, van a vivirla mucho más sencilla que aquellas en donde los gerentes ni siquiera saben cómo utilizar las herramientas de videoconferencia, porque no han tenido la necesidad de hacerlo. Muchos de sus millennials, de sus centennials que están en la fuerza de trabajo, pues para ellos son naturales, pues son nativos digitales, pero vamos a tener que reentrenar, y nuestros estudios que veníamos haciendo de Digital Readiness nos dan una visión de que la mayoría de los líderes de la organización, muchos de ellos ya boomers en adelante, no estaban tan familiarizados ni tan tranquilos en utilizar herramientas digitales. Entonces, esto nos va a dar una gran oportunidad para rápidamente reentrenar y reformar a todos nuestros equipos y que los líderes puedan mantener a los colaboradores de manera bien conectada, ¿no? Gran oportunidad también para ayudar a los líderes. Muchas de las iniciales preocupaciones que teníamos y que yo escuchaba como consultor era, ayúdanos porque nuestros líderes no están preparados. De hecho, la mayoría de las compañías que mandaron a sus colaboradores a casa tarde fue justamente porque los líderes consideraban que no era necesario. Y segundo, había un temor innato, un temor interno de, oye, es que si los dejo ir, ya no voy a poder controlar sus resultados, no los voy a poder controlar, seguramente van a trabajar en pijama, seguramente no se van a bañar, seguramente no se van a conectar o se van a conectar y no van a trabajar. El concepto aquí es, miren, es que de todas maneras las grandes compañías ya estaban haciendo esto. Olvidarnos de esta cultura del presentismo y enfocarnos a una cultura de accountability y de logro de resultados. Una compañía donde todo el mundo confía en que la gente va a hacer su trabajo y está enfocada en el logro de resultados y no en el pasar de las horas. Entonces, de la noche a la mañana vamos a tener líderes que vamos a tener, después de esto van a haber cambiado totalmente su mentalidad porque ellos mismos lo habrán vivido. Se van a dar cuenta de cómo sus líderes los están gestionando y de cómo la cultura presencialista pues no tiene impacto en la organización.
Y bueno, y también nos dimos cuenta de nuestra capacidad de reacción. Muchas compañías ya contaban con Business Continuity Plans, otras compañías no tenían absolutamente ningún plan. La mayoría de ellas están adoptando pues medidas básicas para sobrevivir, pero lo más importante es, fuera el que fuera el problema, nos estamos dando cuenta en tiempo real de nuestra capacidad de reaccionar, de la innovación y creatividad de nuestra gente para resolver un problema que es un problema muy, muy importante, muy grave, donde la gente está muriendo. Entonces, una gran oportunidad para entender nuestras capacidades de reaccionar de manera rápida y de manera empática a resolver estos problemas que nos aquejan, empezando por la continuidad del negocio y el bienestar de los colaboradores. Cuando nosotros hablamos del tema, esta pirámide seguramente la han visto, nosotros en Merce la manejamos mucho, es la propuesta de valor al colaborador, la propuesta de valor de talento, en donde decimos, oye, la compensación, beneficios, la carrera, el bienestar y el propósito. Empezando con la compensación y beneficios, decíamos, si cubres esa parte de comp and ben, pues no ganas mucho, simplemente compites. Hay que diferenciarnos en carrera, en temas de aprendizaje, bienestar, no solo físico, fisiológico, psicológico, sino también financiero, y un sentido de propósito que conecte con la compañía y con el colaborador. Lo que estamos viendo ahora en este proceso es que las compañías que se enfoquen en cosas muy básicas, ¿sí? Como por ejemplo, asegurar que la gente está asumiendo lo peor y que hay que ser transparente para decirle, oye, vas a tener trabajo y vas a tener ingreso por los próximos 2, 3, 4, 5 meses, o no. Y estos son los elementos que puedo brindarte para ayudarte. O la compañía ha tomado la decisión de disminuir el salario. La mayoría de las compañías, y afuera de la pregunta legal de que se puede o no se puede, que se puede obviamente con el acuerdo de las partes, pero simplemente decirle, oye, ¿cómo te ayudo? Porque la renta no te la van a bajar, el salario sí. La comida no va a bajar de precio, al contrario, está subiendo. ¿Cómo entiendo de manera empática que estoy haciendo este contacto contigo y estoy entendiendo que esto es un tema importante? El tema de la educación, no asumamos que la gente se esté enterando de esto a través de las redes sociales. De hecho, este es uno de los graves problemas que está viviendo la gente, la sobreinformación que viene de todas las fuentes. Aseguren que la gente tiene acceso a la información de manera fidedigna, que no caiga en el alarmismo de las redes sociales, de todo lo que se dice y habla, porque la gente está consumiendo este tipo de noticias, es lo que más consume según esto, en un estudio que tenemos de consumo digital, fuera de los cursos, fuera de la parte de la música y del video streaming, las noticias sobre COVID. Entonces, quitémosle esa presión a la gente diciéndole, mira, esto es lo que tienes que saber y fuentes fidedignas, estas son las recomendaciones de fuentes fidedignas. Si no tienen unas dentro de la organización, júntense a la Organización Mundial de la Salud, a compañías como la nuestra, que tenemos mucha información acerca de qué es lo que está pasando, y denle acceso a los sites y díganle, usen información fidedigna. Lo otro es entender que la gente quiere y no quiere perder este sentido de comunidad y el contexto social. Entonces, muchas de las compañías están usando estas prácticas de tener comidas, cafés virtuales, de tener cumpleaños virtuales, reuniones en donde solo nos sentamos para decir, oye, ¿cómo te fue? ¿Cómo estás lidiando? O sea, por ejemplo, grupos de mamás que se reúnen para decir, oye, ¿cómo estás lidiando con el tema de la educación? ¿Qué están haciendo tus hijos? ¿Qué pueden ver? Que uno puede decir, oye, esto no es responsabilidad de la compañía, eso es de cada quien. Pero la realidad es de que si no apoyamos al individuo a tener este contexto y a no perder el contexto social y lo enfocamos 100% al trabajo, no se va a conectar 100% con nosotros. Va a decir, lo único que quieren es que trabaje y no le importo más, no le importo mi ambiente, como decíamos, fisiológico, psicológico, social. Y este tema, muchas de las compañías están logrando tener este tipo de eventos informales en donde pues simplemente nos sentamos a reconocer, nos sentamos a conversar. He visto incluso brindis virtuales en donde, bueno, pues vamos a tener una hora de happy hour, básicamente, happy hour al 100%, y no se trata más que de brindar y se acabó el tema, ¿no? El tema de salud y los cuidados de salud muy importantes. Lo que estamos viendo aquí es las compañías tienen que dar mucha información acerca de esto y estar preparados para contingencias, sus planes de gastos médicos, sus planes de vida. Muchas compañías están revisando sus pólizas. Obviamente hay algunas que están mejorándolas y recubriéndolas, asegurándose que si la gente tiene planes flexibles, tengan buenas elecciones. Y el otro que estamos hablando es asegurarnos también de que la gente
se pueda adaptar a este medio ambiente, evitar salir. Muchas campañas que nosotros hemos visto de compañías que dicen, oye, quédate en tu casa, estás en tu casa por un tema de salud, no porque yo quiera, no porque quiero que trabajes desde casa, sino es que queremos que te cuides, ¿no? Entonces, aquí el foco es, fíjense cómo cuando nosotros ya estábamos hablando de conexión con el propósito, de la carrera, de tu bienestar, el empleado nos dice, oye, lo que ahorita me preocupa son estas cosas básicas, ¿no? Son el tema de mi salud, de mi comunidad, de que me ayudes a entender qué debo de leer y consumir con respecto a la crisis, y obviamente dame estabilidad, manténme comunicado. Esto es muy importante y está poniendo a reto este modelo de propuesta de valor que decíamos, oye, yo le pago bien, pero no es necesario esto. ¿Qué pasa si está haciendo un plan de despido? Comunícale que va a haber un plan y que va a haber gente que va a salir, porque la gente se entera inmediatamente, y dale certidumbre y acompáñelo desde lo más profundo, con una gran empatía. ¿Y qué están haciendo las grandes compañías para tener este tipo de interacciones enfocado a la experiencia? Miren, yo empiezo con la de abajo, que está atrás de las 6 acciones que yo les voy a comentar ahora. Comunicar, comunicar y comunicar. En este momento la sobrecomunicación es importantísima. Es obviamente comunicar de manera selectiva, no comunicar de manera masiva, es segmentar, perfecto. Hay ciertas comunicaciones que tienen que ir a todos los empleados, hay ciertas comunicaciones que tienen que ir a los líderes, ciertas comunicaciones que tienen que trabajar, inclusive la gente de marketing con los medios sociales, pero la comunicación es fundamental, es la que va a lubricar todos estos procesos, y que muchas compañías no estaban realmente capacitadas para llevar a cabo esta comunicación a los múltiples grupos de interés y en diferentes canales, que no necesariamente hoy es el tema del correo, que está efectivamente sobresaturado. Entonces, lo que decimos aquí es, vamos a rápidamente 6 acciones para luego pasar a la sección de preguntas y respuestas. Pero uno de los temas que decimos que es fundamental en esta crisis para mantener a los colaboradores conectados y enganchados con buenas experiencias de colaborador es entender qué es lo que está pasando, cuáles son las preocupaciones, qué es lo que estamos haciendo bien de acuerdo a este contexto actual, y lo que les recomendamos es que escuchen. Si ustedes no tienen herramientas para escuchar a sus colaboradores de manera remota, no saben lo que están pensando y sintiendo, y si no saben lo que están pensando y sintiendo y no los pueden enganchar, los van a perder. Entonces, aquí hay una gran oportunidad para utilizar justamente tecnología. Sentémonos a pensar qué herramientas y qué plataformas tenemos hoy disponibles, que son relativamente económicas hoy, para poder escuchar, lanzar pulsos y preguntarle a la gente, hoy, ¿cómo te sientes? En Caritas, por ejemplo, ¿te sientes? ¿Cuál es tu nivel de energía el día de hoy? Después de escuchar este mensaje del director general, ¿cómo te quedas? ¿Cuál es tu preocupación? El equipo de ventas, el equipo de marketing, el equipo de línea. Segmentar estos grupos y pulsos. No estamos hablando de hacer las grandes encuestas de compromiso el día de hoy, porque esto está totalmente en disrupción total, sino, oye, pulsos a diferentes entidades y a diferentes grupos. Lo otro es escuchar a los líderes y colaboradores, qué es lo que está pasando, y reaccionar muy, muy rápido, centrarnos en los problemas críticos. Es un tema de habilitación, es un tema de comunicación. Tenemos que replantear nuestro portafolio, cómo hacemos que la gente trabaje, organizar grupos de trabajo, sentarnos a generar protocolos. Esto es lo que las compañías están haciendo el día de hoy, generar estos protocolos de gestión de manera remota, en donde sí hay checklist. La gente ya está diciéndole a la persona, oye, en vez de, preocuparnos por la venta, lo que quiero que hagas hoy es llamadas. Te voy a monitorear las llamadas, las actividades, porque si aseguro que haces las actividades, vas a tener los resultados. La mayoría de las compañías está replanteando sus portafolios, está revisando su cadena de suministro. Algunas compañías están viviendo problemas muy básicos como reclutamiento y selección de personal, porque no se dan abasto hoy. Otras compañías están colaborando. Entonces, estos problemas críticos son los que la compañía tiene que afrontar para lidiar su crisis, ¿no? Y centrarse en estos problemas críticos. ¿Cuáles son de los grupos, estos grupos, de acuerdo a los pulsos y a la escucha, que está teniendo mayor dificultad? ¿Es el equipo comercial? ¿Qué estamos haciendo con el equipo comercial? Oye, pues les bajamos la comisión y les bajamos los porcentajes. Y lo que necesitamos es que vendan hoy. ¿Eso hace sentido? ¿Es empático decirle, oye,
ya sé que vas a vender menos y aún así te voy a bajar la comisión. Entonces, ¿de qué va a vender la gente comercial? Los vamos a tener totalmente caídos. Muchas compañías están hoy dando justamente incentivos y generando kickers o generando aceleradores para aquellos vendedores que están teniendo un mejor desempeño, ¿no? Muchas de estas acciones que yo estoy poniendo aquí están en nuestra encuesta que llevamos a cabo con más de 300 compañías y que están disponibles, van a estar disponibles. De hecho, creo que este viernes o la próxima semana vamos a hacer un webinar acerca de esto. Los invito a que se unan con nosotros porque vamos a ver todas las cosas que están sucediendo en la organización, en todos los ámbitos, en compensación, en talento, etcétera. Pero fundamentalmente lo que estamos viendo es que las compañías están teniendo que utilizar esta habilidad básica de resolución de problemas complejos, sentándose a co-crear con los colaboradores nuevas soluciones, ¿no? Las compañías que tienen esta capacidad de hacerlo, que han desarrollado habilidades de innovación y creatividad, están saliendo mucho mejor libradas que ellos, ¿no? Hay que implementar las soluciones que estamos co-creando, que estamos desarrollando con la organización y generar el impacto deseado, que en este caso, con los pulsos, vamos a ver si estas acciones que estamos llevando a cabo con los colaboradores tienen el impacto adecuado, está mejorando la comunicación, el engagement, está generando una experiencia placentera, aún en ámbitos donde no nos toca preguntar. El tema de la familia, el tema de la salud, estamos dándonos cuenta que estamos integrados ya con el colaborador en un ámbito de una crisis global, ¿no? Y esto requiere pues mucho mayor foco de cada uno de nosotros. Yo para terminar y antes de generar mi último slide, las recomendaciones son: usemos la tecnología, cualquier tecnología que estemos utilizando con empatía. Recordemos que si bien podemos utilizar herramientas digitales, estamos hablando de personas que sienten. Entonces, no olvidemos este concepto de empatía porque finalmente estamos hablando de personas. Mantengamos una visión bifocal. ¿Qué quiere decir esto? No nos perdamos en la resolución de la crisis. Tengamos como un lente bifocal esa visión en el presente, en la resolución del problema, pero entendiendo que vamos a salir de esto y que tenemos que asegurarnos que tenemos a la gente correcta con sus corazones y su cabeza al 100% con nosotros, porque si no, no vamos a poder salir adelante. Esta visión bifocal es muy importante para los líderes. Reaccionemos, respondamos, esta es la parte del corto, digamos, del corto plazo, pero también vamos a rebotar y vamos a reinventarnos. Estemos preparados con el 100% de los colaboradores para que cuando esto termine, la gente ponga todo su corazón, su compromiso y lo mejor de su energía para ayudarnos a rebotar, a resurgir, obviamente, y a reinventarnos en el tipo de negocio. Lo que es seguro es que vamos a regresar de una manera totalmente distinta. Las compañías que logren comprometer y logren pasar esta crisis con un empleado en el centro, cuidando la empatía y la escucha de una manera consistente, van a salir mucho mejor librados que los demás. Y pues yo quiero citar nada más en una nota, digamos, optimista, esto que hace poco en su cuarto mensaje que ha hecho al pueblo inglés, decía la reina Elizabeth II, estaremos con nuestros amigos de nuevo, estaremos con nuestras familias de nuevo y nos volveremos a encontrar de nuevo. Pensemos que ese momento va a llegar y pensemos que todo lo que hacemos el día de hoy con los colaboradores va a tener ese impacto en donde nos volvamos a ver de nuevo y nos volvamos a ver a los ojos y digamos, oye, bienvenido, hicimos lo mejor posible para mantener esta experiencia aún de manera remota y tener tu compromiso y ahora vamos a reconstruir lo que nos toca reconstruir en, espero, muy poco tiempo. Así que con esto yo termino. Obviamente los invito a si tenemos todavía tiempo, a hacer alguna pregunta. Aquí está mi correo y a través de la gente de Minu, a través de este mismo webinar, todas las preguntas yo me aseguro de que las voy a contestar y estoy también disponible para cualquier tipo de pregunta que me quieran hacer. Ahora, si tenemos tiempo, vamos adelante. Muchas gracias, Rogelio, por esta excelente plática. Rescato una reflexión que comentaste, que este es un momento decisivo. No solamente nuestros colaboradores se acordarán, pero también en estos momentos las acciones, las decisiones que tomemos es lo que definirá la cultura de nuestras organizaciones. Así que muchas gracias. Un comentario para todos los participantes. La presentación de Rogelio y la grabación de este vídeo la vamos a compartir con todos. Pues, por favor, aseguraos que os registrasteis al webinar para que tengamos vuestro correo.
Y ahora, si os parece, pasamos a unas preguntas. Rogelio nos ha hecho el favor nos va a responder todas las preguntas que tienen en la sección de preguntas. Si vemos que no tenemos tiempo para cubrirlas todas, las enviaremos en el correo de la presentación, la grabación, incluiremos las respuestas a las preguntas, ¿vale? Entonces, si queréis, empezamos con una pregunta que ha surgido unas cuantas veces, que es sobre el colectivo de los colaboradores operativos que están trabajando de forma presencial. Sí. Rogelio, ¿qué recomendaciones nos das para engagement para ese colectivo? Y también, ¿qué es la mejor forma para organizaciones que tienen un colectivo trabajando desde casa y otras trabajando de forma presencial? ¿Qué es la mejor forma de balancear para asegurarse engagement en ambos colectivos? Bueno, primer tema, es muy importante que entendamos que son dos colectivos distintos, ¿no? Un colectivo, digamos, administrativo, donde vamos a tener el foco en el trabajo en casa, en la salud, en un trabajo en donde, como hablamos, la colaboración virtual va a ser muy importante, pero tenemos otro colectivo que es el que tú mencionas, que es el operativo, y muchas de estas compañías los tiene hoy trabajando 24/7, o si no en turnos o en jornadas extendidas, ¿no? Para mí estos son los nuevos héroes de la organización. Es decir, la mayoría de las compañías que se está preocupando, primero es tener a la gente correcta en esos puestos. Muchas compañías, incluso de retail, han mandado a gente de oficinas a apoyar, por ejemplo. Entonces, hay esta conexión. Hay compañías que se han dedicado a prestar su fuerza laboral a otras empresas, que esto es muy, muy interesante, este modelo de cooperación, aunque no son empresas afines. Yo te presto mi fuerza de trabajo porque tú la necesitas, muy interesante. Es simplemente entender que la preocupación de estos colectivos, sobre todo los operarios hoy, es estar sanos y salvos, es asegurar que la empresa le está mandando un mensaje de, oye, yo te requiero aquí porque nos das viabilidad para la organización, pero me voy a asegurar de que te voy a cuidar, que vas a tener el lugar de trabajo limpio, que va a haber protocolos todos los días, que va a haber de limpieza, que vas a tener el equipo de protección necesario, que no te vamos a exponer de manera innecesaria y de que si haces un buen trabajo te voy a recompensar. Muchas de las compañías que hoy tienen fuerzas de trabajo y colectivos que están operando y que están haciendo que la compañía funcione en la entrega, en la manufactura o incluso en los servicios, aquellas compañías que no traten a estos colectivos como héroes, que les den incentivos, que los reconozcan como héroes, que están sirviendo para que haya continuidad en el resto de nosotros, en los servicios de salud, de agua, de abasto, de alimentos, etcétera, pues van a perder una oportunidad porque la gente se va a acordar. Y lo que queremos decir aquí es, en vez de que la gente se preocupe por sentirse vulnerable o sensible o expuesta, que la gente se sienta como que está haciendo un gran servicio a la organización y que está siendo reconocida y recompensada por otros. Yo aquí lo que les diría es, asegúrense de que esta gente está tratada como tal cual, como decimos, como héroes. Son gente que está llevando a cabo un trabajo y que está arriesgando sus vidas todos los días, contactando y tocando productos, y obviamente gente que puede o no estar infectada. Muy importante estar vigilante y entrenar a los mandos medios a que estos protocolos en donde la salud sea número uno se viva en los centros de trabajo. Es decir, que haya esta responsabilidad por tener el equipo, por tener el lugar limpio, por tener los protocolos de sanitización, de lavado, de no contacto, equipos básicos de protección. Y desde el punto de vista de recursos humanos, es decirle a la operación, y cómo hacemos para que esta gente sepa que está corriendo un riesgo y que los vamos a tratar como el personal más valioso en esta organización, e incluso poner a la gente que estamos en casa, ayudarlos y apoyarlos en otros temas que a lo mejor no son digamos, tan visibles, ¿no? Escucharlos también. Hay herramientas. Hoy podemos tener a personal operativo con un móvil contestando encuestas de cómo se siente, si siente que tiene el apoyo correcto, si está trabajando horas, cuál es su nivel de energía, si está en las jornadas adecuadas. Yo creo que el tema de escucha no responde a ningún colectivo en especial, pero sí un tratamiento especial al colectivo que está hoy trabajando, tratarlos como héroes y no como el business as usual, ¿no? Muchas gracias, Rogelio. Y creo que tenemos tiempo para una última pregunta. Adelante. El resto de las preguntas las responderemos en un documento que compartiremos con todos los que se han registrado. Hay una pregunta sobre ¿qué recomiendas? Y esto tiene que ver con upwards management. Uh-huh.
recomiendas para manejar el estrés, la ansiedad y las expectativas del equipo de management? No, creo que al ser las personas que toman las decisiones es muy importante es que ellos estén tranquilos, ellos estén pensando en línea con muchas de las recomendaciones que has hecho tú, pero ¿qué recomendarías a áreas de recursos humanos y a otros líderes desde el punto de vista de cómo gestionar para arriba para que los líderes de las empresas puedan manejar de mejor forma? Excelente. Mira, fíjate, nosotros hemos hablado y hemos tenido focus groups y mucha colaboración con líderes, directores generales de empresas. Y la verdad es que ellos se sienten muy solos. Ellos tienen hoy, más que nunca, la gran responsabilidad de los cientos, de los miles, de los cientos de miles de colaboradores que tienen la organización. Y el nivel de estrés puede llegar a ser impactante. Lo que yo esperaría que Recursos Humanos estuviera al lado de estos directores generales diciendo cómo te ayudo, qué cosas puedo hacer contigo para asegurar que estás teniendo lo mejor de tu energía, estás concentrado, enfocado en resolver problemas que posiblemente no puedas resolver, que no están en tus manos al 100%. Entonces, este concepto de liderazgo resiliente, de utilizar la innovación, la creatividad, es fundamental. Y desgraciadamente muchos de nuestros líderes tenían un liderazgo muy tradicional de comando en control, dar órdenes, pedirle a la gente que logre resultados. Hoy los tiene que inspirar, los tiene que conectar, hoy los tiene que convencer con no solo qué opinan, sino que cuáles son las ideas que vamos a intentar, hacer mucho coaching, mucho feedback y enseñarles cosas que posiblemente nunca han aprendido, como por ejemplo respirar, hacer pausas, meditar. ¿No? Y hay un montón de cursos y herramientas hoy que le podemos decir a la gente, oye, ¿sabes qué? Lo que necesitas es meditar un poco porque estás perdiendo el control en tus reuniones. Yo aquí veo al equipo de RH siendo mucho un partner en donde ni es juez y parte, está por un lado escuchando al colaborador, pero por otro lado coachando a los líderes para asegurar que haya esa conectividad, porque en este momento necesitamos líderes haciendo cosas totalmente distintas. Fíjense, hablamos de empatía, es saber escuchar, saber dar retroalimentación, saber hacerlo de una forma calmada, basada en la razón, no perder los estribos en una reunión, saber comunicar por escrito adecuadamente, aún en el uso del WhatsApp, hacerlo en los tiempos adecuados, no ponerse a hacer WhatsApp los fines de semana, y entender que están manejando problemas muy complejos y de que aunque hayamos desarrollado ciertas soluciones y no funcionaron, vamos a tenernos que volver a sentar el lunes a decir, chicos, esto no funcionó, tenemos que intentar cosas nuevas, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo que están haciendo organizaciones muy exitosas es sentarse con los líderes a decir, oye, te vamos a ayudar, te vamos a reentrenar, te vamos a reforzar ciertas habilidades de pensamiento creativo, del manejo del estrés, de tener rutinas, de saber meditar, de comer bien, de hacer ejercicio, o sea, cosas que antes no eran tan necesarias o que nos dábamos cuenta que no pasaba nada si no lo hacían, y hoy nos estamos dando cuenta que tenemos que reentrenar a nuestros equipos de líderes en ciertas habilidades, y como decía, cuando regrese la nueva normalidad vamos a tener líderes mucho más versátiles, mucho más fuertes para manejar equipos de manera remota. La mayoría de las compañías están haciendo este reskilling, están reentrenando a sus equipos directivos, están armando programas, la mayoría de ellos obviamente virtuales, para desarrollar ciertas habilidades, y ha sido muy refrescante ver como líderes muy, muy exitosos ante esta crisis dicen en estos seminarios, todo lo que yo he aprendido no servía para nada. Hoy, todas las herramientas que yo tenía para gestionar equipos se fueron por el caño y necesito unas nuevas herramientas para manejarme con ellos. Desde, por ejemplo, el storytelling, ¿no? Conectar a través de historias y no a través de órdenes es muy, muy importante ahora porque la emoción está, a flor de piel. Entonces, lo que yo les pediría es regresen con el líder y pregúntenle cómo te puedo ayudar, qué habilidades hoy crees que necesites para poder vivir este periodo de turbulencia, porque lo que venías haciendo no te va a funcionar ahora, efectivamente no, y muy pocos de ellos están entrenados para vivir un proceso tan complejo como este. Así que el reentrenamiento, el reskilling, upskilling del equipo directivo es fundamental. RH tiene que ser el campeón en esto, llegar con opciones, llegar con los mensajes y obviamente escuchar a las dos partes. Oye, los empleados nos dicen que
no los estás conectando, que están preocupados, que no hay comunicación constante, que no hay comunicación sincera, que hay enojos, que hay molestias, que hay... Entonces, tener esta escucha y la data, que a través de estas plataformas de pulso pueden ser muy poderosas para convencer a los líderes de que tienen que reaprender. Y que es la mejor inversión que pueden hacer hoy las organizaciones, reentrenar a los líderes para manejar a la organización y al empleado en tiempos de turbulencia. Yo aquí termino. Excelente, Rogelio. Muchísimas gracias por tu plática, gracias por tus estupendas recomendaciones. A todos los participantes hoy, muchas gracias por acompañarnos en el mini webinar de hoy. Por favor, estar atentos a vuestros correos para los próximos mini webinars, donde estaremos viendo temas tan relevantes y tan importantes como este en estos tiempos. Muchas gracias a todos y buen día. Gracias, Rogelio. Gracias a ustedes, que pasen un buen día y espero verlos pronto, si es posible. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.